Esta temporada hemos dedicado varios programas a hablar sobre la corrupción, tanto en España como a nivel europeo e incluso en el fútbol. Cuando las instituciones no son verdaderamente democráticas y transparentes, se hace cierta esa frase de que el poder corrompe. Solo en España, durante la última legislatura, se abrieron más de 130 causas por corrupción con más de 1.900 imputados. El caso Bárcenas, la trama Púnica, Pujol, son solo algunos de los más llamativos. Todo indica que la corrupción es inherente al sistema, pero no solo en España. Supimos también cómo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, facilitó la evasión fiscal de grandes multinacionales mientras fue ministro en Luxemburgo. Y que la FIFA, una asociación sin ánimo de lucro aparentemente, se había dedicado a cobrar sobornos, manipular partidos y enriquecer a sus miembros. Estos son solo algunos de los mejores momentos que hemos dedicado a la corrupción. Bienvenidos a Fortapache. Pero claro, en este país da la impresión de que la gente normal, pues bueno, que tiene una nómina, paga sus impuestos, utiliza un transporte público muchas veces degradado, una sanidad y una educación pública degradada, y sin embargo, los que de alguna manera participan de esa estructura burocrática que favorece la corrupción son las élites políticas. Es decir, la gente normal no tiene ocasión de participar en esas redes, diría yo. Sin embargo, cada vez que uno llega a un cargo público, parece que hay toda una estructura de privilegios, de sistemas de confianza, de cenas en reservados de restaurantes que le colocan a uno en, bueno, pues lo que se mencionaba antes. Con la ley del suelo de José María Aznar, parece que a los ayuntamientos la única posibilidad que les queda de financiación es utilizar el suelo. Y utilizar el suelo, pues implica, digamos, entrar en negociaciones con verdaderos canallas, pero parece que es la función pública la que entra inmediatamente en ese engranaje, mientras que la gente normal a lo que se enfrenta, bueno, es a trabajar en condiciones dificilísimas. Gloria. Pues yo me niego a pensar que el cargo público tiene que moverse entre la heroicidad y la indignidad. Quiero decir que hay más posturas, se pueden hacer más cosas, y esto no es la repetición sistemática de una forma de hacer política. Yo estoy de acuerdo con Jacobo en el que, evidentemente, la estructura que vemos desde fuera, desde luego, es una connivencia absoluta. Había un modus operandi de funcionamiento del cargo público cuando accedía al poder, había unas empresas contratistas con las que se funcionaba continuamente, y a partir de ahí aparecían todos los engranajes en los que se diseñaba, pues, una forma de actuar. Entiendo fundamentalmente que eso es precisamente lo que hay que echar por tierra y, repito, entiendo que ni heroicidad ni indignidad. Hay miles de formas de hacer política y creo que evidentemente que lo único que falta, como he dicho antes, es voluntad política. Por otro lado, también quería resaltar que nosotros, como espectadores de lo que está ocurriendo, solo vemos como pequeñas partes de lo que está ocurriendo. Me parece que esas pequeñas partes que vemos, en hilo también con lo que decía Jaume, de esas amenazas solapadas que van surgiendo y de ten cuidado que no vayas por allí, entiendo que lo que nos está llegando a nosotros son esos pequeños retazos de la obra de teatro que nos dejan ver algo que está pasando pero que realmente no sabemos qué es. Entiendo que hay mucha más información y que se está manipulando esa información sobre los temas de corrupción. Es importante reseñar que hay 1.900 imputados de corrupción en España, que es un porcentaje, desde luego, que no podría ser de otra forma si no existiera esa connivencia política y económica, con todos los grupos de presión financieros empujando precisamente de esa forma de hacer política, y entiendo que, evidentemente, pues la situación es verdaderamente grave, desde luego. Ayo. Es que yo creo que también hay que distinguir que hay dos formas de corrupción. La de altísimo nivel, y volvamos a Pujol, con el caso Banca Catalana, Villarejo y Mena y Margarita Robles pueden testificar de cómo intervino Felipe González para decir que se acabaran cualquier investigación sobre el señor Pujol por el caso Banca Catalana. Y ahí se dio el carpetazo. Y a partir de ese momento, durante decenios, el señor Pujol estaba negociando con el gobierno de España a pactos que en teoría eran para asegurar la gobernabilidad del país. Y lo que no estaban en un cajón los dosieres de sus hijos y de su banca catalana, estaban sobre la mesa de la Moncloa. Y él se sentaba ahí y decían, bueno, ¿verdad que llegamos a un pacto?
Sí, claro. Y entonces volvían a meter el dossier en un cajón. Eso lo han dicho lo han sugerido hasta periodistas que sabían perfectamente eso. Pero luego tenemos el otro nivel de corrupción, mucho más bajo, mucho más cotidiano, mucho más de ayuntamientos. En el Ayuntamiento de Barcelona, partidos, incluso como el Esquerra, que parece que está limpio porque no tocó poder y que no es que se quedaran dinero, pero para aprobar una recalificación o un plan de reorganización urbana o lo que sea, decían, bueno, muy bien, nosotros lo aprobamos, pero aquí me pones un consejero en tal sitio y me pones a este que es mío en este instituto del suelo y eso es otro nivel de corrupción, de una forma de hacer política que parece que es lo que han creído en España todos los políticos, que es como se hace política. Nos repartimos cargos. Cuando nos repartimos dinero, si nos pillan con el saco de los billetes de 500 euros, entonces, bueno, podemos acabar en la cárcel si tenemos 32 millones de euros en Suiza. Pero lo demás creen que no es corrupción. Como no va a ser corrupción, yo te apruebo esto, me da igual lo que sea, si me pones a este en un cargo de responsabilidad en tal sitio. Eso también es corrupción. Si me permites una puntualización, simplemente, en el Eurobarómetro de la Comisión Europea de este año, el 2013, en el anexo de España, el 97% de los empresarios españoles consideran que solo hay forma de hacer negocio en España si es a través de favoritismo o de corrupción. Tienen toda la razón. El 97%, o sea, entiendo que no es que crean, es que no saben. Bueno, pero es una encuesta, es decir, no cotejan documentos. Pero es igual, pero eso me lo han contado, para ir al extranjero, ir a algunos países de la periferia, lo que una empresa manda a un comercial y el comercial sabe que tiene que negociar. Si se trata de un contrato público, sabe que en muchísimas ocasiones lo que hay que hacer es decir, bueno, a porcentaje, aquí igual, que es lo que te dicen, exactamente igual. Jorge. Claro. Yo es que creo que también la forma, lo que es el capitalismo español determina un poco todo esto, ¿no? Si tú miras el IBEX son bancos, constructoras y eléctricas, ¿no? Es un capitalismo de BOE y de contrato público y paraíso fiscal. No hay, ¿no? Con lo que los argentinos llamaban la patria contratista en su momento, ¿no? Eso es lo que hay, eso determina un poco, ¿no? Y el germen de industria moderna que empezó a haber, claro, con el proceso de la burbuja inmobiliaria ha quedado arrasada, ¿no? La burbuja ha detraído suelos, recursos y tal, que ha hecho inviable para los márgenes que daba la industria seguir adelante, ¿no? Y eso queda arrasado. Yo creo que también tiene un inicio en lo que es la cultura de la impunidad en la transición, ¿no? La impunidad era para los crímenes de guerra, pero la impunidad era para el saqueo. Y aquí las élites han pasado muy tranquilamente y muy plácidamente del saqueo en dictadura al saqueo en democracia. Las mismas élites, hace poco veía quién pagaba en 1932 el impuesto de la renta y uno ve Borbones, ve Stuart, ve Falcós, ve March, ve Urquijos, ve Usías, ve Marichalar en 1932, ¿no? Aquí no se ha movido nada. Yo quiero plantear otro tema, que es un poco la respuesta que se da a la corrupción. Cada vez que hay una oleada de corrupción en España en los últimos 30 años, se toman resoluciones de tipo administrativo para dificultar la gestión de la administración pública. Por ejemplo, entre las 6 medidas que propone Esperanza Aguirre, una de ellas es la adjudicación de las licitaciones al precio más barato. Esto es una aberración bestial desde el punto de vista del servicio público y desde el punto de vista de la adjudicación a las mejores ofertas que pueden. Esto significa la liquidación de las pymes, la liquidación de las iniciativas de nueva economía, de avance tecnológico. Por ejemplo, ahora mismo estamos al borde del estallido de una huelga en Madrid por el tema de la recogida de basuras, porque han hecho la baremación de las adjudicaciones al precio más barato, 65 puntos a ese precio. ¿Qué significa? Es un cambio de pareja de baile. Ya no quieren bailar con las Koplovich y quieren bailar con Ferrovial y con Florentino. Es decir, el capitalismo del que hablaba Jorge ahora. Y yo creo que esto es extraordinariamente importante porque la defensa de la administración pública no se hace poniendo mayores dificultades a la gestión pública, sino todo lo contrario. Sino teniendo criterios técnicos profesionalizados y siempre tener como objetivo el servicio público, ¿no? Y pongo un caso que yo he vivido particularmente. Yo durante un tiempo manejé el proceso de subvenciones de cooperación al desarrollo a las ONGs. Las ONGs tienen que pasar infinitamente más filtros que cualquier empresa privada. Infinitamente más filtros. Y con cientos de millones adjudicados en los últimos 10 años, solamente ha habido 2 casos de mala gestión, ni siquiera de malversación. Sin embargo, las adjudicaciones a las empresas están exentas de controles. Es decir, que también hay una focalización de presunción de culpabilidad para ciudadanos y pequeños empresarios, mientras que la presunción para las grandes es siempre de inocencia. Jaume.
Sí, no, yo quería resaltar dos cosas que han salido, ¿no?, en relación a la trama Granados. No sé si os acordáis de David Merino, ¿no?, que forma parte de la trama y que hizo unas declaraciones bueno, que están en la causa, ¿no?, que cuando él confiesa que son las putas reglas del juego, ¿no?, y hace referencia a eso, ¿no?, que es un sistema que está muy instalado, ¿no?, eso que estás diciendo tú, ¿no?, de que lo que sale en la escopeta nacional. Y para acabar con eso, solo hay una solución, que es la regeneración democrática. Eso significa nuevas formas de hacer política, eso significa fiscalización del patrimonio, de las agendas, de los representantes políticos, eso significa limitación de mandatos, limitación de sueldos, limitación de mandatos. Pues no sé, ya me había notado aquí el presidente de la Diputación de León, ¿no?, por ejemplo, que como utilizaba la trama para perpetuarse en el cargo, o por ejemplo Marín, todos los que han estado durante tanto tiempo en el mismo sitio durante décadas, eso, perpetuarse en un lugar, en un puesto público, inevitablemente lleva a la corrupción. Y entonces eso, y también significa limitación de sueldos. En un momento en que la gente tiene sueldos de miseria, no puede ser que los representantes políticos tengan sueldos de escándalo, ¿no? Por tanto, dignificar la función pública y sobre todo, pues controles ciudadanos. Bueno, no hay que bajar la guardia, ¿no?, porque antes se hablaba de, bueno, estáis hablando de Hararen, ¿no?, de la banalidad del mar. Es que en verdad, claro, nosotros no estamos diciendo las propuestas como Podemos, como Guanyem, ¿no?, que intenta regenerar la política, que nosotros seamos mejores, que seamos seres angelicales, virtuosos. No, no se trata de eso. El poder, cualquier poder librado a su lógica, a su suerte, tiende a acumularse, y si se acumula el poder, hay abuso. Entonces hay que desconfiar de uno mismo, ¿no? Y esa premisa es fundamental. O sea, ellos se tienen que ir porque hay una desconfianza muy grande y porque no pueden formar parte de la solución. Y los nuevos que lleguen tienen que llegar con esas nuevas reglas del juego. Claro. Es que nosotros lo decimos mucho, pero nos podemos fiar si es que no se trata de que usted se fíe, se trata de establecer controles. Incluso muchas veces esos controles son simbólicos. Yo lo comentaba el otro día en el avión, volviendo de Bruselas o de Estrasburgo. Nosotros pues, siempre hicimos a gala que vamos en clase turista, y es muy curioso porque ya prácticamente todos los eurodiputados españoles van en turista, y a veces se produce una situación cómica de pues, algunos portugueses o de otros lugares con los que coincidimos en el avión de Madrid, miran desde business así como hacia atrás diciendo, pero ¿por qué van todos detrás? Porque se ha impuesto una norma en la que cualquiera se arriesga a que le hagan una foto diciendo, mira este sinvergüenza que va en clase ejecutiva. Y eso es una norma no escrita, pero se impone como cuestión social, que es esto de que alguien por ocupar un cargo público va a tener que viajar en clase ejecutiva y no como viaja todo el mundo. Si a eso además se le añadieran controles de tipo legal, de decir, es que hay cosas que, no sé, acabar con las puertas giratorias, que esto, yo no he visto a nadie que defienda lo de las puertas giratorias. Alguien dice, no, es que uno tiene derecho a trabajar después de, hombre, sí, claro, a trabajar sí, como cualquier ciudadano, 8 horas o ejerciendo su profesión, pero acabar en un consejo de administración de una empresa estratégica, esto es impresentable. Y yo entiendo que a Gas Natural le interese muchísimo fichar expresidentes y exministros que le abran mercados internacionales, pero es que es una tomadura de pelo a los ciudadanos. Entonces, con establecer controles que dijeran, no, es que esto está prohibido, hay cosas que cambiarían inmediatamente. O a Cofeli y Miguel Ángel Villanueva, según salió del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que sabe Miguel Ángel Villanueva de bombillas y de reformas energéticas en los municipios, ¿no? Bueno, lo que tiene Miguel Ángel Villanueva es una agenda que supongo que la pondrá a disposición de la empresa. Sí, es que desde la perspectiva de la empresa es comprensible, es decir, pues yo tengo una persona que tiene una serie de contactos, claro, pero es que es inaceptable que alguien tenga contactos por ejercer la función pública votado por los ciudadanos y después le venda eso a una empresa privada y mire, tengo muchos amigos. Llama la atención que el presidente del Consejo General del Poder Judicial estuviera de acuerdo con Rosa Luxemburgo cuando decía él aquello de que la ley está hecha para el robagallinas. Os pregunto, ¿qué se podría hacer? Parece que está claro que la ley no es igual para todos, que no es igual ser Esperanza Aguirre que ser cualquier otro. ¿Qué cosas se podrían hacer para que efectivamente la ley tendiera a ser igual para todos, Gloria? Pues yo creo que lo que está pendiente es la gran reforma de la independencia judicial. Se le atribuye a Guerra, no sé si es verdad, aquella frase de Montesquieu ha muerto, y yo creo que habría que hacer algo en ese sentido. Es decir, la reforma del 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
atenta gravemente contra la redacción originaria de la Constitución en cuanto a los órganos que deben ser elegidos. Y ahí entiendo, a mi modesto entender, que radica todo el problema que ha derivado. Tenemos un Consejo General del Poder Judicial donde los que están manejando las redes y los nombramientos más importantes de la judicatura española son meros partisanos, es decir, no se ha ejercido el sentido literal del artículo 122, y yo creo que simplemente haciendo una lectura clara en ese sentido podríamos tener un gran avance, de manera que evidentemente se participara en ese Consejo General del Poder Judicial de los colectivos que directamente aprueban por parte de la Constitución. Yo creo que ese sería el primer ataque importante que debería hacer cualquier tipo de iniciativa que rehabilitara un poco el estado de salud, volviendo a la primera pregunta de la judicatura española. Eso, evidentemente, dotación de medios, control administrativo, es decir, una serie de figuras que irían solapando y que irían el estado de aparente impunidad que nos encontramos en este momento. Óscar. Pero hay muchos planos, es decir, si quisiéramos mejorar la justicia de hoy para mañana, habría que decir medios. Medios porque, lo decía antes Lorena, ¿no? Es decir, vas con una cerilla, no es que vayas con una cerilla, es que las cerillas son selectivas. Es decir, se pierde el archivo dentro de un almacén que nadie puede ni entrar, se pierde justamente el archivo del ordenador del Partido Popular del caso Bárcenas, joder, de casualidad. Es decir, pero es verdad que el archivo está totalmente destruido, inundados en algunos sitios, por tanto yo lo primero pondría medios. ¿Medios para qué? Es decir, medios materiales, para que los jueces puedan tener apoyo para hacer esa justicia rápida de la que estamos hablando. Medios también en el sentido de la informatización. No tiene sentido que en una sociedad de la información tengamos 17 comunidades autónomas, donde cada una de las comunidades autónomas están gastando cientos de millones de euros en implementar sistemas informáticos, y al final cuando preguntas, oye, pero el sistema informático de aquí está conectado con el de otra comunidad, y dicen, no, cada comunidad autónoma tiene su propio... No, tienes que invertir también en medios tecnológicos para que la justicia sea la tutela judicial efectiva para todos los ciudadanos, no solo sea donde vives, sino que sea en todo el territorio del país. Y en cuanto al Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, vosotros sabéis de esto mucho más que yo, ha ido ganando competencias como órgano de gobierno de los jueces, competencias que al principio no tenía. Y hay mucha gente que dice que lo que hay que hacer, no tanto metiéndose con el sistema de elección, que ahora acabo ya con eso, sino habría que a lo mejor coger algunas competencias que poco a poco se le iban dando y regularlas de otra manera, como tenían, no al principio del todo, que eran muy pequeñitas, pero sí en los primeros años incipientes de cuando se constituyó el Consejo General del Poder Judicial. Y en cuanto a la elección del Consejo General del Poder Judicial, que se critica mucho, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar entre la fórmula. Yo creo que es conveniente que el Parlamento lo elija, y además reivindico que donde está la soberanía popular hay que hacerlo, yo lo reivindico. Y otra cosa muy distinta es que la fórmula que se utiliza dentro del Parlamento sea la adecuada. Es decir, yo no creo que tenga que ser 2 del PSOE, 3 de no sé qué y 4 de... No. Eso no es la fórmula. Una cosa es que en el Parlamento, a mí se me preguntas, ¿tiene que ser en el Parlamento? Digo, sí. Otra cosa es que el Parlamento, donde está la soberanía popular, elija a los mejores de manera independiente, no para tener gente que a lo mejor esté más en llevar la razón al partido que la ha puesto que al interés de la justicia de todos los ciudadanos. Pero yo sí dejaría el nombramiento en el Parlamento, pero es verdad que el mecanismo no lo haría de 4 tuyos, 2 míos, 3 del otro, no. Haría un mecanismo verdaderamente independiente para que estuvieran los mejores. Porque estamos hablando no de un sitio, los mejores desde el punto de vista no de cada uno ideológicamente hablando, sino los mejores para defender el marco máximo que tenemos en estos momentos, que es la Constitución y los derechos que aparecen en la Constitución. Rafa. Sí, lo primero, antes de nada, reconocer también el esfuerzo que hacen muchos jueces yendo a contracorriente, porque el problema es que la maquinaria judicial está pensada para no ser una justicia democrática. Entonces, en el momento en que sigues diferentes lógicas, tienes que ir, ¿no? Y a veces lo tienen que hacer al final de su propia carrera diciendo, bueno, no voy a tener problema porque no me van a poner problemas en la propia promoción porque yo ya estoy al final de mi carrera judicial, o porque me da igual y estoy dispuesto a cualquier cosa, ¿no? Y es una verdadera pena que eso sea así. Yo creo que hay una cuestión que es clave y que además es estratégica, que es el acceso a la carrera judicial. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a tocar de verdad, para que sea una justicia como servicio público a la ciudadanía. Significa que el conjunto de la ciudadanía tenga la posibilidad de poder acceder a la carrera judicial. Y eso significa que hay que acabar con el sistema de preparadores y tener un sistema público de formación que permita el acceso a la carrera judicial a todas las personas, independientemente de su extracción social. Porque ahora mismo estar 5 años esperando para ver si te toca o no te toca la oposición es un problema, porque eso está teniendo una determinada extracción social. Y yo comparto que hay que pensarse muy mucho volver a una elección directa por parte de los propios jueces, fundamentalmente por una cuestión básica, porque el Poder Judicial debe emanar del pueblo.
Entonces, en la medida en la que todos los jueces no han sido electos por el pueblo, habrá que pensar alguna fórmula en la que se garantice que responda a la voluntad popular la elección de ese poder. Pero también sí es cierto que hay que tocar esas competencias que tiene el Poder Judicial, y hay que pensarlo. Y luego algo que me parece que plantean algunos profesionales de la justicia. Hacen falta jueces, pero sobre todo hacen falta muchos ingenieros, ¿no? Hacen falta que la Policía Judicial no dependa del Ministerio de Interior, porque claro, cuando la Policía Judicial depende orgánicamente del Ministerio de Interior y hay que hacer una investigación, los informes les llegan antes al Ministro de Interior que al juez. Es necesario que haya forenses tributarios que no dependan de la agencia tributaria cuando vas a pedir un informe y te dice la agencia tributaria, te elige al perito o directamente te deniega, como últimamente están haciéndose los ojos y diciendo que no van a colaborar con la justicia. Y la tercera, que me parece que hay que pensar también, que es el jurado. Es decir, yo creo que el jurado popular hay que repensarlo. ¿Por qué tiene que estar tan constreñido y por qué solamente en el ámbito de lo penal? ¿Por qué no pensarlo? Yo no tengo claro cuál es la solución, pero me parece que hay que repensar, porque es necesario abrir puertas y ventanas también en la justicia, y es necesario que la ciudadanía lo entienda como un servicio público accesible, comprensible y democrático. Y esa es la lógica sobre la que poder empezar a trabajar. Este es un debate fundamental, la cuestión de los jurados, porque es verdad que desde una perspectiva puramente democrática o teóricamente progresista, todo el mundo debería estar a favor de los jurados. Sin embargo, es habitual que jueces progresistas digan cuidado con los jurados, que a veces representan lo más conservador de la sociedad. Sé que este es un tema complicado, Lorena. Sí, efectivamente, es un tema delicado. Yo estoy empezando a estudiar bastante derecho norteamericano y hay muchas cosas que me parecen muy interesantes y de las que deberíamos aprender mucho, y entre otras cosas está esto del jurado. Pero es verdad que en el momento de la práctica, cuando nos toca un procedimiento específico con jurado, y en esto yo creo que tienen mucha responsabilidad ciertos medios de comunicación que hacen un daño atroz, porque claro, es que en este momento el Tribunal del Jurado opera fundamentalmente, por ejemplo, en casos de delitos de estos sangrientos, cruentos, espeluznantes, de los que los podemos contar con los dedos de una mano, son muy pocos los que se producen, pero los medios de comunicación hacen una labor infecta en contra del derecho a la presunción de inocencia. Entonces, claro, no querría ser yo la persona que entra en un juzgado siendo acusado de haber cometido uno de estos delitos y habiendo tenido todo el trabajo de intoxicación mediática que ha existido, ¿no? Entonces, pues claro, estos son los casos en los que hemos visto que el resultado ha sido un poco peor. Hay menos publicidad, en cambio, de casos más exitosos de tribunal del jurado, ¿no? Yo creo que eso es. Falta falta mucha cultura cívica, falta que haya lo que pusimos el gobierno socialista de educación para la ciudadanía en sentido amplio, es decir, no solo conocimiento de los derechos humanos, sino que tú también como ciudadano tienes que participar activamente, tienes que participar en política activamente, pero también tienes que participar activamente en la justicia con figuras como la del tema del jurado. ¿Qué ocurre? Que tú cuando a la gente le preguntas, dice, alguna gente que yo conozco que le ha tocado, ¿no? Tengo que ir al juzgado, que claro, la gente ya cuando te llaman del juzgado, tengo que ir pues claro, tú tienes que hacerlo, sabéis mejor vosotros la rueda esa de que eligen, que si el abogado de uno te dice que tú no, porque tú eres inconveniente, porque tú... Yo he asistido a algún funcionamiento práctico, ¿no? de lo que es el jurado, y yo creo que falta, es decir, aparte de lo que tú has dicho de los medios de comunicación, falta, como pilar esencial para garantizar y avanzar en democracia en este país, una cultura cívica ciudadana, y esa se tiene que dar en los colegios, y esa se tiene que dar y desarrollarse, practicarse en los colegios, y practicarse después a lo largo de toda la vida que tengamos, estemos en los colegios, en nuestra vida laboral o donde estemos. Porque si no partimos de esa cultura cívica, serán parches que a lo mejor podremos explicar, porque a lo mejor hay determinados medios de comunicación que en un momento dado creen que lo del jurado está muy bien y después o otros dirán que no está muy bien y entonces lo criminalizan, pero yo creo que el pilar de todo tiene que ser esa cultura cívica. Y dentro de esa cultura cívica, es verdad que a mí se me había olvidado al principio, un pilar esencial es el acceso. Te pones a ver los apellidos de muchos y es que vienen de generación en generación, es decir, y de vez en cuando es verdad que se hizo lo del famoso cuarto turno, parece que hicimos pues, en la ley los socialistas para que entrara otro tipo de gente, porque es cierto y cada vez se agudiza más, y en épocas de crisis se agudiza todavía más, es decir, ¿qué familia puede estar X tiempo? Digo tiempo, porque hay que añadir, una parte es el tiempo, pero otra parte son los recursos económicos para un preparador, y otra parte es el tiempo, los recursos económicos para un preparador, y dónde te examinas, porque examinándote a lo mejor... Es decir, que yo englobaría eso, es decir, una cultura cívica, y es verdad que después una pieza esencial que al principio nos había dicho es el cambio de modelo de acceso, que si os dais cuenta, siempre que se habla del cambio de modelo de acceso, tanto en esto de los jueces como en otros cuerpos, notarios y otros sitios, siempre hay mucho problema, porque es verdad que hay, y se puede decir entre comillas, hay privilegio, aunque sea un privilegio encubierto, pero hay privilegio que no te permite a todo el mundo
y ya mucho tiempo de democracia, poder acceder en igualdad de condiciones, ¿no? Jaume. Yo ahí discrepo un poco con Lorena. Yo creo creo que el jurado debe perfeccionarse, obviamente, en cuanto a la selección de la gente que tiene que componerlo, pero es que a veces se critica a los jurados para salvar a los tribunales togaos, ¿no? Y creo que hay una serie de hábitos en los jueces, que hay una serie de prejuicios clasistas y de otro índole que también están en la sociedad, pero que a veces pesan más en un juez que en un ciudadano. El ciudadano a veces aplica un sentido común. Bueno, yo, al menos como abogado, yo me siento mucho más cómodo en los tribunales de jurado que en los juicios, porque, por ejemplo, la presunción de inocencia. Un ciudadano, el peso de la responsabilidad de dictar una sentencia le pesa mucho. Cuando tú le dices a un jurado, oiga, usted, la duda es la que no le dejará dormir si dicta una sentencia condenatoria, esa persona se va a su casa con una gran responsabilidad. El juez tira de hábitos, tira de prejuicios mucho más, porque es el día a día, ¿no? Y lo que decía al inicio, ¿no? No es lo mismo que en el banquillo se siente alguien de una clase acomodada que un extranjero indocumentado. No es lo mismo que se siente Esperanza Aguirre, que ahí los guardias urbanos dicen que la señora se fugó, pero como es Esperanza Aguirre, el juez no se lo cree, que se sienten pues los manifestantes de Can Vías, que les ha caído una sentencia de 4 años. O sea, no todo el mundo accede a los tribunales con la misma consideración y con el mismo trato, ¿no? Hay como dos modelos, ¿no? El modelo, digamos, garantista, el modelo para presentar en sociedad del sistema de justicia, que es el que se enseña las facultades y es la justicia para los poderosos, y después hay la justicia para los pobres. Y ahí el jurado puede tener muchas interferencias, es verdad, tiene muchos defectos, pero yo, y creo que es una opinión de los abogados que hacemos jurado, nos sentíamos más cómodos en determinados delitos de malos juicios con los jurados, ¿no? Y después quería decir otra cosa. Estábamos hablando antes del tema de la cultura judicial, ¿no? Yo creo que ahí también es un elemento, una asignatura pendiente. No se ha hecho en el Estado español una depuración de responsabilidades, así como en el ejército con Serra se hizo en su momento. El sistema judicial está muy atravesado por una cultura franquista, ¿no? Y eso Bourdieu hablaba del hábitus, ¿no? Eso impregna mucho el ejercicio cotidiano. No es casualidad que el Estado español es el único país de Europa que el fascismo no fue derrotado militarmente. Y eso, no sé, ahora estábamos celebrando lo de Puig-Antich, conmemorando los 40 años. Puig-Antich, la sentencia de Puig-Antich todavía está en la jurisprudencia impune, ahí, una sentencia, cuando en verdad no es una sentencia, es un acto de barbarie, es un crimen de lesa humanidad, y aún está en nuestra jurisprudencia, ¿no? Y los policías del franquismo siguen en activo, y lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Uno era comisario de Leganés, me parece, y cuando se piden extradiciones de torturadores franquistas, el Estado español lo deniega, y eso tiene que ver con eso, con que tenemos jueces que han jurado los principios fundamentales del movimiento en el Tribunal Supremo, o jueces que, aparte de tener el carnet del PP como el del Tribunal Constitucional, hay jueces que su actividad como togados la combinan con el hecho de ser miembro, con su actividad en asociaciones franquistas, y eso se ve sobre todo en la cúspide del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional. Estoy de acuerdo con lo que decía Rafa, eso no tiene nada que ver con los jueces de trinchera, los jueces de primera instancia, que ahí hay muchos jueces que de forma vocacional suplen la ineficacia, ¿no? los defectos del sistema. Pero tenemos, y acabo con esa idea, todavía demasiados jueces conformistas, dóciles, que hacen un papel de mera comparsa con el poder ejecutivo, ¿no? Zaffaroni decía eso, que el poder judicial tiene que ser un contrapoder al poder ejecutivo, y salía la imagen de Garzón antes, ¿no? Habéis empezado el programa con eso. Ahí se envió un mensaje clarísimo a los jueces. El mensaje era: oiga, ustedes dedíquense a lo suyo, que es a perseguir a los de abajo, a los pobres, no a los poderosos del pasado o del presente, porque si no les puede pasar eso. Era un mensaje de disciplinamiento, y a veces hay una visión muy corporativa y de ejército en el poder judicial, ¿no? Y lo que decíamos antes, más que un poder judicial tendría que ser un servicio público. Menos poder, más servicio público.
Llegado a decidir por el señor puesto en el puesto político, la agencia tributaria, quién hace el informe para tal juzgado. Pero eso pasa también con la policía judicial. Bien, no, pero te quiero decir que el problema es que vivimos en un país imperfecto, con los problemas, con las cuestiones habituales, pero Rato yo de verdad discrepo que se le haya tratado peor que a otras personas. Yo no he visto una foto de Rato. Perdona. Yo no he visto una foto de Rato esposado, no he visto una foto de Rato subiendo la escalerilla de la Audiencia Nacional, no le he visto entrando en Plaza de Castilla, ni mucho menos, ¿no? Y es que, claro, lo de Rato, en fin, son palabras mayores. Estabais hablando... Pero ¿es razonable la diligencia de entrada? Yo no sé si es razonable o no, porque yo no he visto el expediente. En cualquier momento que hay un problema de que hay que acceder al material probatorio que puede desaparecer, pues se practica. Mira, los chicos que detuvieron hace 2 meses por los vídeos de Ucrania, lo primero que hicieron fue a todos entrada y registro, a todos, en toda España. Y era una cuestión, los chavales estaban aquí, les podían haber llamado, o sea, es una cosa mucho menor, que tiene un impacto social mucho menor, o sea, que de verdad es una cosa de verdad muy, muy habitual. Pero bueno, en todo caso, ese no es el asunto. Es que abogados que habéis sufrido con clientes. No, pero, a ver, yo me refiero que Rato no es cualquier cosa. Si pensamos quién es Rato, que representa Rato, yo creo que no ha habido un trato tan discriminatorio. Otra cosa es el impacto en los medios de comunicación. Rato es poder político, pero Rato viene del poder económico. Rato aúna esos dos factores. O sea, Rato ha pasado primero del poder económico al político y ha vuelto al poder económico. Rato controla un grupo de empresas. Rato era asesor, creo que era de 15 empresas del IBEX 35. Ha sido banquero de uno de los mayores bancos o caja de ahorro, me da igual, de este país, y ha organizado todo un sistema de despatrimonialización de lo público y de estafa a los ciudadanos o de engaño dirigido fundamentalmente a pequeños ahorradores, con las preferentes primero, con la salida en bolsa después. Entonces, no es que sea emblemático, es que técnicamente Rato es un máximo responsable de lo que ha pasado en este país, de una organización criminal. Es el hombre de atrás, es el autor mediato, ¿no? Y claro, la pregunta ¿cuál es? No ya porque la Fiscalía de verdad no persigue como debe perseguir los focos de corrupción. Hombre, ¿por qué en esto de la corrupción no se pone en marcha investigaciones en torno al concepto de organización criminal, de máximos responsables, de los hombres de atrás? ¿Por qué todo se trata de una forma aislada? Eso es lo que no tiene sentido, porque el poder económico no está aislado y estos señores se relacionan todos con ellos. O sea, Rato sale de Bankia y el primer día, al día siguiente de salir de Bankia, le meten en el consejo asesor del Banco de Santander, en el de Telefónica Internacional y en el de no sé cuántas más. Entonces, quiero decir que estos señores se reúnen a comer, y muchas veces con el rey, por ejemplo, allí, que también el anterior rey, que también iba a esas comidas, y deciden. Y las decisiones que toman significan hundir bancos, quitarle el dinero a los ahorradores, crear auténticos desastres. Y luego se va viendo individualmente, ¿no? No se ve qué han hablado esos señores en esas comidas, ¿no? Y cuál es el núcleo de la organización criminal que se ha cargado este país. Enseguida seguimos con el debate, Enrique, pero me dicen de realización que tenemos que pasar a zapping. Tenemos un zapping animado y adelante vídeo. Regalo del cabecilla de la red, de la trama, Francisco Correa. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley. Rodrigo Rato, investigado por blanqueo tras acogerse a la amnistía fiscal. Dar amnistías fiscales para los que defraudan es un mal camino en una sociedad moderna y en una sociedad que pretende ser justa. Pido justicia. Y pide sin ningún respeto. Y me siento muy orgulloso, como he dicho, de ese ministro de Economía, al cual se debe una gran parte del impulso económico y político de España durante este tiempo. Porque yo voy a hacer una política económica como la que hizo Rodrigo Rato en España durante 8 años. La mejor. Creo que nadie puede sensatamente pensar que estamos ante una burbuja inmobiliaria. La mejor que se hizo.
y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. Rodrigo Rato deja de ser vicepresidente. La diferencia entre el bono español y el bono alemán es ninguna. Rodrigo Rato era un formidable y es un formidable político. No tengo más que elogiar la figura de Rodrigo Rato, se lo digo así de claro. Compañero y amigo durante mucho tiempo. Una de las personas que más ha contribuido al éxito de España desde el punto de vista económico. Rodrigo Rato, como don Miguel de Unamuno, te lo has ganado y lo tienes merecido. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Maldita hemeroteca. Yo creo que el problema que estabais discutiendo, más allá de los tecnicismos jurídicos, es relativamente simple de entender, ¿no? Que es que la corrupción es el sistema. Es decir, ¿qué es lo que expresa el compañero Rato? Lo que expresa el compañero Rato es una cosa muy simple, que es que esto que hemos llamado el neoliberalismo o el capitalismo de amiguete se basa en su funcionamiento normal en la corrupción. La corrupción es la verdadera undimbre de este régimen. No me extraña, ¿no?, la música del Padrino, ¿no? Quizás me viene a la memoria, me venía aquella serie increíble que se llama La Piovra, ¿no?, italiana. Es decir, hay mucho que ver con una trama. Cuando se entra en la trama, la primera pregunta es: ¿quién es el poder importante de este país? ¿Quién organiza este capitalismo? Porque el capitalismo necesita ser organizado. O lo organiza el Estado o alguien lo tiene que organizar. El centro organizador de este capitalismo es el capital financiero. El rasgo básico de este capitalismo es la financiarización de la economía. Y en el eje de eso hay actores como Rodrigo Rato. Rodrigo Rato no por casualidad ha sido ministro español, es que ha sido un jefazo del capitalismo internacional, del capitalismo monopolista financiero internacional. Y eso es lo que hay detrás. Y es lo que hay detrás de este capitalismo de amiguetes, el control del Estado y de la política por el capitalismo financiero. Y por lo tanto no habrá regeneración democrática en este país, no habrá alternativa si no rompemos ese enorme nivel de control que tiene el capital financiero sobre la política y sobre algo que tampoco aparece en los corruptores, los medios de comunicación. Los medios de la comunicación, controlados ya directamente por este núcleo fundante que es el capitalismo financiero. Al fin y al cabo, como decía Jaume, estas cosas ya le decía nuestro viejo y querido compañero Lenin. Ignacio. Bueno, claro, yo es que me muevo en otro, lógicamente no en el discurso político, sino en el discurso jurídico, ¿no? Y yo estoy preocupado, como todos los ciudadanos españoles. Estamos pero de los preocupados... poderes salvajes de Ferrajoli, ¿no? Este es el caso típico del dominio de los poderes salvajes, que es muy jurídico. En todo caso, vamos a ver, descendiendo al terreno concreto, a lo que es en España, estamos en España, y la forma de luchar contra la corrupción, y desde luego la forma de luchar contra la corrupción, nosotros lo queremos, cualquier jurista y cualquier que tenga un mínimo de conocimiento trata de buscar cuáles son los focos de corrupción, sobre todo se dan a un nivel municipal, la contratación administrativa, temas de urbanismo. Por ejemplo, el tema de la financiación de los partidos políticos es otro de los temas que son fundamentales y que no están bien resueltos en España. Quiero decir que ha habido una reforma de la ley de los partidos políticos en 2012, otra en 2015, la reforma del Código Penal. En ningún momento se está dando respuesta a las necesidades. Si realmente hay un compromiso de luchar contra la corrupción, porque España tiene además suscritos convenios internacionales en la materia, hay recomendaciones tanto de Naciones Unidas como del Consejo de Europa y que son desatendidas. Había una cita que recoge Jiménez Villarejo en un artículo muy bueno sobre la corrupción política, cita a Javier Pradera y dice que los partidos políticos a través de sus grupos parlamentarios tratan de regular el funcionamiento de sus propios partidos, y esto es equiparable a cómo sería que los conejos y las perdices regularan la ley de caza. Bueno, pues esto es lo que está pasando aquí en España realmente. Hay se quiere vender transparencia, se quiere hablar de regeneración democrática, pero por ejemplo, en la ley de enjuiciamiento criminal, a mí me parece algo muy preocupante, en el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, limitar la investigación a 6 meses. ¿Eso realmente a quién va a beneficiar? Pues precisamente a las tramas de corrupción y a la criminalidad organizada. Porque, claro, investigar un hurto en el Corte Inglés, eso es algo que no lleva mucho tiempo. Pero investigar estas tramas, y después, por ejemplo, también estamos hablando, la justicia española está con un sistema procesal del siglo XIX, con una organización también del siglo XIX, cuando las formas de delincuencia ya son mucho más avanzadas.
Ya no solamente que se muevan a placer dentro de los países de la Unión Europea, sino que son más complejas, tramas más complejas, para las que no está preparada ni siquiera la organización judicial española. Ahora bien, en el caso de Rodrigo Rato, ¿cuál es, en el caso concreto qué es lo que me sorprende más de todo? Es, como decía Ramón, la lucha entre las fiscalías. Eso me parece sorprendente, porque podríamos encontrarnos con que hay el típico juego entre un juzgado y otro para inhibirse porque considero que no es competente o no. Pero es que en este caso estamos hablando de las fiscalías, cuando en realidad es un fiscal. Es el principio de unidad de actuación. Y en este caso en concreto nos estamos encontrando con que la Fiscalía de la Audiencia Provincial y por otro lado la Fiscalía Anticorrupción. Eso es a mí lo que me está sorprendiendo y lo que realmente, insisto, en este caso en concreto es preocupante el recorrido judicial que va a tener el caso. Eso sí que va a ser preocupante. Es que yo creo que hace grietas. Es decir, el problema es que el Estado tiene grietas y el Estado tiene grietas porque tiene un problema central que se llama soberanía. Es decir, el problema es que los Estados hoy no tienen mecanismos de defensa contra el poder financiero internacional, y hoy uno de los debates que se está poniendo encima de la mesa, comentábamos el otro día con una reunión que tuvimos con Falciani, es la posibilidad, es decir, de poder articular sistemas de defensa, sistemas de inteligencia que realmente persigan la nueva criminalidad, que tiene una complejidad ante la que no se le está dando ningún tipo de respuesta. Y yo no comparto, creo que has situado algunos elementos de corrupción que son importantes, pero la delincuencia económica va más allá. Y la delincuencia económica ha sido el eje vertebrador de un sistema político como el que hemos tenido y que ha tenido unos resultados. Lo que no tiene sentido es que Estados Unidos, que ha sido uno de los países que precisamente hablaba de la protección del capitalismo, ellos sí hayan hecho el paripé de investigar qué ha pasado con su sistema financiero y que nosotros hayamos puesto la pasta y no hayamos investigado nada. Nadie ha perseguido a nadie, sino había que poner el dinero porque era sistémico. Pero nadie ha preguntado por qué poner el dinero, porque lo primero que había que haber pedido es las cuentas y a ver qué es lo que ha pasado y cuáles son las medidas que han llevado precisamente un salvataje financiero de tamañas características y que está en duda también en ciertos momentos que hayan conseguido precisamente sacar adelante el sistema financiero, que está muy puesto en cuestión y no parece que esté tan claro que tenga tan buena salud. Y al final el planteamiento es el planteamiento de la omertá que planteó Berlusconi, es decir, vamos a intentar cerrarlo todo y dar carpetazo a cualquier posibilidad de investigación de lo que está ocurriendo. Eso, o hay un cambio político donde se reconstruye la soberanía por medio de la participación democrática de la gente. Tiene que haber un nuevo poder político, porque si no hay poder político capaz de cambiar precisamente el eje del Estado y poner el Estado al servicio de la inmensa mayoría, obviamente no va a ser posible ningún tipo de investigación o que vaya precisamente al corazón de lo que ha estado ocurriendo y de lo que nos ha traído hasta aquí. Yo estoy plenamente convencido, porque son las instrucciones del Ministro del Interior y precisamente las líneas de política criminal lo que puede hacer que esto gire. O se va a por el robagallinas o se va a por los que han estado a los delincuentes de cuello blanco, que son los principales responsables de esta situación. Julia. Pues es que coincido contigo. Por ejemplo, cláusula suelo. Se calcula que hay unas 9.000 demandas al mes ahora mismo, a raíz de una sentencia del Supremo. Y cada día que pasa en que eso que está considerado ya ilegal siguen adelante, las entidades financieras siguen ganando dinero. Me sorprende, hablando de estructuras, que dentro de la sentencia del Supremo pues hubiera uno de los magistrados que había sido director de los servicios jurídicos de la Caixa, que es Sebastián Sastre Papiol, ¿no? Entonces, esas estructuras organizadas se han introducido en todo el sistema. Hasta el punto que, por ejemplo, se comenta que los fiscales de Madrid, en el caso concreto, volviendo al caso concreto de Rato, los fiscales de Madrid actuaron de forma autónoma porque consideran que en anticorrupción tiene más, digamos, un nombramiento más digital que el fiscal de carrera. Y por lo tanto ellos optaron fueron 2 meses antes a anticorrupción, les dijeron que había que estudiarlo más en profundidad, que no sé qué, no sé cuántos, y luego quisieron puentearlo. Entonces, esa idea de que el funcionario o que las personas de abajo sí que están moviéndose, eso es verdad. Y es verdad, en Bankia es verdad como la ciudadanía se está moviendo, los funcionarios, los técnicos, todos están actuando. Pero sí que es cierto que la justicia necesita herramientas y es decimonónica. Ejemplo que os pongo en la mesa, la responsable de la oficina antifraude se negó a darle al juez Ruz en una primera instancia, acordaros, se negó a evaluar el fraude que había hecho el PP
a base de dinero negro cobrado de corruptores en estructuras al margen del circuito legal, que era lo que decía el auto. Y ella dijo que ella considera que eso no era un fraude fiscal y por lo tanto se negaba a hacer siquiera el cálculo del fraude. Hasta que el juez le dijo, mire usted está obligada a que su oficina me responda y me haga un cálculo. Luego ya es un problema del juicio, pero usted tiene que responder. Hasta ese nivel se han llegado, digamos, las estructuras intermedias a negarse. Por lo tanto, o se dota realmente de unidades especializadas y de gente que trabaje de una forma profesionalizada al margen del poder, o esa limpieza yo creo que no se va a conseguir. Eso no, yo creo que de todas formas hay un problema, o sea, es que la corrupción es consustancial a la desregulación, ¿no? Eso es evidente, o sea, mientras más desregulación, pues obviamente hay más nichos de corrupción y es más fácil que se extienda la corrupción, ¿no? Lo que no puede ser es que todas estas operaciones de corruptelas dirigidas desde instancias, ya sea cúpulas bancarias de grandes empresas, mientras que a los ciudadanos la crisis les ha rebajado los salarios, pues es que encima estos señores se los han subido, y los salarios de los directivos del IBEX y de la banca encima ha subido, ¿no? Encima del menoscabo económico, ¿no? Es imprescindible, claro, pues normas que controlen, por ejemplo, los salarios y las remuneraciones y sobre todo que atajen estos problemas, porque yo ya no estoy de acuerdo, ya no está la corrupción, me parece. En una época sí, la corrupción sobre todo estaba en los ámbitos locales, pero ya no, o sea, entre otras cosas porque ya lo del ladrillo ya ha tocado techo y ahora nos lo encontramos, la corrupción ¿dónde va a estar ahora? En la privatización está ya de los grandes servicios públicos, en la privatización de la sanidad, en la que se nos viene encima con la privatización de la educación, bueno, el escándalo que hay ahora mismo montado con la privatización, por ejemplo, de los bancos de sangre, es una cosa además fea, porque es fea estéticamente, pero aparte es que es un gran negocio, ¿no? En las grandes infraestructuras del Estado, o sea, ¿en qué país cabe lo del canal de Panamá por Sacir Vallehermoso, ¿no? O sea, que es una cosa, después de haberla liado acá, que ¿en qué país cabe, ¿no? Que lleguen los tipos y paren una hora estratégica, porque sí, porque como aquí en España, pues es que ahora quiero más dinero de lo que ponía en el pliego de condiciones, ¿no? Entonces, esa es la costumbre que hay aquí, ¿no? Y en todo caso, mientras que realmente no se acabe con este sistema que permite la desregulación y no haya un control más serio del Estado, pues esto pasará siempre de alguna forma, ¿no? Y otra cosa luego ya, el problema de la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción, o sea, lo que hemos podido ver en estos años ha sido una pérdida de prestigio. Yo ya no voy a entrar en valoraciones internas, pero ante los ciudadanos, o sea, la Fiscalía Anticorrupción, pues probablemente desde que salió el señor Villarejo hasta ahora es una absoluta pérdida de prestigio, ¿no? Por ineficacia, incluso muchas veces la imagen de connivencia es tremenda, ¿no? O sea, el no querer investigar, o sea, ¿cómo se puede pretender en este país que estar engrasando la maquinaria del Partido Popular para la concesión de contratos no permite acreditar un cohecho? O sea, ¿cómo se puede pretender que todas las donaciones hechas al Partido Popular para entender que ha habido un cohecho se tenga que acreditar la relación causal entre el pago de ese mes y un contrato concedido? Cuando lo que se estaba haciendo era pagar sistemáticamente durante años para mantener un nivel de contratación y sobre todo, más que eso, para que se aprobaran los grandes planes de infraestructuras, para que se aprobaran planes de AVE que llevaran AVE a estaciones donde no suben ni bajan pasajeros o planes de autopistas de peaje que todos los informes, que eso se ha visto ahora en la instrucción de la causa, o sea, todos los informes técnicos decían que esas autopistas no hacían falta, es que no hacían falta, el problema es que no pagaban para que una empresa se llevara un contratito, se estaba pagando para engrasar todo el sistema, para que hubiera un gran desembolso del Estado en obras innecesarias y para que toda esta cúpula del poder económico se lo repartiera. Ese es el gran problema, ¿no? Que hay, no está el problema, ¿no? Que es que eso solo se ataja con una visión colectiva de todo eso, ¿no? Que tenemos los juristas, ¿no? Que vamos al derecho, ¿no? Pero detrás del derecho está el poder. Sí, para mí el gran problema que estáis contando, viendo desde la ciudadanía, es que el problema ya está fuera del derecho penal. El problema es la necesidad de romper la trama que está en el poder político. Y por tanto, para mí, la lógica para cambiar todo esto, por muchas cosas que hagamos de lucha contra la corrupción, los poderes y su impunidad van a estar detrás. La única manera es cambiar ese poder, la lógica de ese poder, un proceso que nos lleve a un régimen democrático nuevo. Es que ya no es posible seguir así. Yo creo que hay una doble impotencia, ¿no? Que es la impotencia del soberano, pero luego es la enorme impotencia del derecho y del derecho penal para controlar estas nuevas formas de criminalidad, porque claro, es aquella pregunta que se hacía San Agustín, ¿no? ¿Qué diferencia
un grupo de ladrones de un grupo de policía. Al final es la legitimidad, al final es la justicia. Y claro, eso significa hoy, aquí y ahora, un régimen democrático que está profundamente corrompido y controlado por los poderes corruptores, donde la frontera entre lo legal y no legal ya no existen. Y ahí el núcleo de eso es el poder financiero. Y si no, pues no tendremos muchas posibilidades de trabajar y de avanzar hacia adelante.